Bienvenido a un viaje intrigantemente secreto en el tiempo hasta la Segunda Guerra Mundial. Nuestra narrativa actual se centra en uno de los engaños más ingeniosos y exitosos jamás empleados durante la guerra, la reconocida Operación Carne Picada. Esta estrategia encubierta cambió el curso de la estrategia, ofreciendo una perspectiva nunca antes vista sobre el poder de la acción inteligente y oportuna y la planificación estratégica. Profundicemos primero en algún contexto histórico. Era 1943, y los aliados estaban ideando un plan para capturar Sicilia, un movimiento estratégico que en última instancia podría dictar el resultado de la guerra en Europa. Sin embargo, el uso de tácticas de guerra tradicionales presentaba un mayor riesgo de perder numerosas vidas y posibilidad de fracaso. Por lo tanto, se ideó un plan nuevo y poco convencional. La Operación Carne Picada nació de la imaginación, y fue ejecutada únicamente por un pequeño grupo de mentes extraordinarias, incluido el oficial de inteligencia naval británico Ewan Montagu. Su estratagema no era derrotar al enemigo mediante armamento convencional, sino mediante astutos juegos mentales y desinformación estratégica. Para llevar a cabo una operación no fallida, necesitaban un plan igualmente ineficiente pero infalible. La pieza central de la Operación Carne Picada fue el uso de un cadáver. Este individuo fallecido asumió el papel del mayor William Martin de los Royal Marines, portando documentos falsos diseñados para engañar a los alemanes sobre el inminente ataque aliado. La parte ingeniosa fue garantizar que los alemanes no solo encontraran el cuerpo plantado sino que también creyeran en la artimaña y actuaran en consecuencia. Para lograr la ilusión de una auténtica campaña militar, cada detalle dinámico de la personalidad ficticia del mayor Martin fue cuidadosamente construido, hasta su identidad personal. El equipo utilizó un cadáver de la vida real, el desconocido vagabundo Glindur Michael, principalmente debido a su edad y aparente causa de muerte por sobredosis. Su identidad real importaba poco, lo que realmente contaba eran las percepciones que alimentaba, y la dirección en la que estas perspectivas dirigirían al enemigo. El diablo yacía en los detalles, con el mayor Martin teniendo una prometida ficticia, una foto retocada con Photoshop de ella en su bolsillo, junto con cartas falsas sobre el inminente asalto a Grecia. La estrategia más importante era garantizar que los agentes alemanes descubrieran esta riqueza, y transmitieran una evaluación defectuosa a sus superiores, influyendo en la estrategia de asignación de defensa de los alemanes. Lo que validó aún más la inteligencia defectuosa fue el perfil psicológico real que creó el mayor Martin, un hombre propenso a dejar documentos sensibles sin vigilancia en un pub, adoptando el principio de captura de es tan ridículo que debe ser real. Esta atención detallada a los patrones de comportamiento fue un factor decisivo en el éxito potencial de la operación. El riesgo era monumental. Cualquier aspecto que no se adhiriera a los escenarios que los alemanes creían ciertos durante sus investigaciones podría debilitar toda la estrategia. Detalles, oscuridades menores necesarias para alinearse y la detección dentro de esta brillante nave fue un escenario indeseable pero posible que el equipo tuvo que mitigar. El siguiente paso fue garantizar que los alemanes descubrieran el cuerpo del mayor Martin, junto con sus pertenencias y documentos falsos. Si este aspecto clave del plan fracasara, toda la Operación Carne Picada sería en vano. Esto se logró lanzando al supuesto hombre muerto al mar cerca de Huelva, España, completamente vestido con un uniforme de oficial de la Marina Real. La astuta idea era confiar en las autoridades españolas, que simpatizaban con los aliados, para permitir una codificación de los despachos a la embajada británica, llevándolos así, con suerte, a manos enemigas. Días después del incidente, las autoridades españolas entregaron a los alemanes la identidad, el tamaño de fuente y el estatus militar del supuesto pseudooficial. Y como se esperaba, los alemanes cayeron en la trampa de la información engañosa. Cuando la confirmación de la información filtrada llegó a los niveles más altos alemanes, la operación engañosa tuvo un éxito notable. Cambiaron sus planes de batalla basándose en la información filtrada. El teniente general Frido von Sengerun de Terlin trasladó las fuerzas nazis de Sicilia para defender Cerdeña y Grecia. Tal como se anticipó, esta astuta maniobra asestó un golpe crítico al borroso sentido de juicio que poseían los alemanes sobre los posibles lugares de asalto de las fuerzas aliadas. Esto no solo distrajo a los alemanes, sino que también permitió a los aliados un paso más suave y menos resistente hacia Sicilia, lo que finalmente marcó el principio del fin para las potencias del eje. El éxito de la Operación Carne Picada mostró una profunda implicación, más allá de su impacto militar inmediato. Fue el ejemplo de cómo las maniobras mentales frecuentemente podían superar a la fuerza bruta en un escenario de guerra. Su victoria no se basó en engañar al enemigo, sino en manipular las brechas psicológicas dentro del sistema enemigo en beneficio de los aliados. La operación junto con su éxito pasó a la cultura popular, sirviendo de inspiración argumental en innumerables libros, películas y documentales. Ha adornado el manto de los logros bélicos sin paralelo en su género por una razón profundamente significativa, su combinación única de tacto militar con genio cinematográfico y máximo secreto. Entonces, la próxima vez que escuche una historia que parezca demasiado fantástica para ser verdad, recuerde la Operación Carne Picada.
Porque a veces, lo que creemos que son los escenarios más inverosímiles pueden resultar las estrategias más ingeniosas y efectivas de todas. Y así llegamos a una conclusión en un viaje que conmemora la innovación, el coraje y la profundidad estratégica de la mente humana, haciéndose eco del testimonio de que se había intercalado un elemento fundamental entre las operaciones aliadas a largo plazo centradas en la resistencia en el norte de África y las operaciones italianas. Desembarco, en última instancia, fue operado por los autores intelectuales que reconocieron y comprendieron las debilidades psicológicas y explicaron los errores fatales que facilitaron una de las operaciones más exitosas que ocurrieron en la guerra. Su coraje no estaba en el campo de batalla, sino en las sombras, donde idearon planes que potencialmente podrían cambiar las mareas de la guerra a su favor. La victoria de estos soldados silenciosos constituye un testimonio colosal del ingenio humano y el espíritu indomable. La Operación Carne Picada demostró ser un ejemplo modelo del éxito logrado mediante la manipulación, la mala dirección y el ingenio. Sirvió como un conmovedor recordatorio de que en la guerra a veces no prevalece la fuerza bruta, sino el bellamente intrincado tapiz de engaño tejido por el ingenio y la resolución humanos. A medida que ascendemos desde las profundidades de los archivos llenos de oscuros cuentos de las guerras mundiales, no olvidemos a los presagios de paz que buscaron la victoria no con armas, sino con astuta manipulación, fortificada con una determinación inquebrantable que brillará perpetuamente en los anales de la historia. En ese sentido, es hora de emprender otro viaje en las páginas de la historia. Esperamos que haya disfrutado de esta fascinante historia de la Operación Carne Picada tanto como nosotros. Únase a nosotros la próxima vez para conocer otra narrativa histórica cautivadora. Hasta entonces, recuerda la historia y las lecciones que nos enseña. Historias como estas nos recuerdan que detrás de cada campo de batalla, hay agencias de inteligencia que trabajan incansablemente, empleando todas las estrategias inventivas posibles para inclinar la balanza a su favor, tal como en el caso de la narrativa de la carne picada. Es una historia que muestra el papel vital que desempeñaron las operaciones de inteligencia durante la guerra. Estas narrativas detrás de escena a menudo se pasan por alto, pero sin duda merecen un reconocimiento significativo por sus contribuciones incomparables para ganar guerras y acontecimientos importantes de la historia. Entonces, aquí hay un saludo no solo a los valientes hombres en el campo de batalla sino también a sus astutos homólogos que operan detrás de las líneas enemigas. Agentes secretos, descifradores de códigos y otros agentes en tiempos de guerra han demostrado y continúan demostrando que las contribuciones efectivas, a menudo innovadoras, pueden emanar de los lugares menos probables, incluso en medio de expectativas graves. Entonces, mientras regresamos al presente, tengamos una inmensa gratitud hacia los innumerables héroes anónimos que pusieron sus vidas en juego durante la guerra, tanto en el frente como de manera encubierta, como se evidencia en el caso de la Operación Carne Picada. Sus acciones no fueron solo una parte fundamental del esfuerzo bélico entonces, sino una profunda encarnación del altruismo a perpetuidad, dejando una impresión duradera en futuras estrategias militares y narrativas históricas. Esta narrativa intrigante y atractiva de la Operación Carne Picada ofrece una comprensión invaluable del esfuerzo comunitario impulsado por el coraje, la creatividad y la determinación de cambiar el rumbo. A medida que continuamos nuestras aventuras en narrativas históricas ricas y diversas, llevamos adelante esta lección de honrar la sagacidad humana, la resiliencia y nuestra humanidad colectiva. Eso nos recuerda el poder de las decisiones informadas, ya sea sobre las tareas diarias, las estrategias comerciales o la guerra. El engaño, cuando se emplea con prudencia, puede convertirse en un arma potente. Lo más importante es que este relato nos presenta el potencial infinito que poseen nuestras mentes. Esto demuestra que, en la guerra, el factor determinante del éxito bien puede encontrarse no en las armas o las tecnologías, sino en la sumisión del intelecto humano a una causa mayor que él mismo. En nuestros continuos pasos para comprender mejor las batallas y las guerras, recordemos no dejar rincones inexplorados, ni estrategias sin considerar, ni potencial sin explotar. Porque, como lo atestigua la Operación Carne Picada, la verdadera victoria llega a quienes desafían la línea del frente, y aseguran tales victorias con la fuerza de un intelecto y una resiliencia humanos implacables.